Bienvenido a Entorno Blockchain, el podcast en donde vas a entender cripto más allá de la especulación. Yo soy Miguel Bernal y sin nada más que agregar, comenzamos. Este episodio es presentado por Blockloan, la plataforma financiera que llegó para revolucionar la forma en que aprovechas tus cripto, con dos tipos de servicios: créditos donde dejas tus criptomonedas como colateral para obtener pesos y también un novedoso y eficiente método de pago con el que ya puedes pagar en diferentes establecimientos en México. Puedes ver más sobre esto en su página web blockloan.com. Antes de empezar a desarrollar de forma completa este episodio, quiero hacer un pequeño disclaimer. Yo no tengo afición por absolutamente ningún partido político y mi objetivo no es generar debate sobre este tema que en lo personal no me gusta. Sin más, comenzamos. El pasado 2 de junio de 2024 hubo elecciones en México, elecciones muy importantes, ya que se eligió al presidente y fue la primera mujer presidenta en la historia de México, Claudia Sheinbaum, del partido Morena, mismo partido que su antecesor AMLO o Andrés Manuel López Obrador. Se podría decir que no solo fueron elecciones importantes, podría ser que fueron las elecciones más importantes en la historia de México, porque fue la elección más grande. No solamente se eligió a la nueva presidente, sino que estuvieron en juego más de 20,000 cargos públicos, donde los más importantes podrían considerarse que fueron la presidencia y el Congreso de la Unión, conformado por 128 senadores y 500 diputados. Y aquí es donde viene lo que a muchos inversionistas a nivel mundial les genera cierta incertidumbre: el Senado. Morena y sus aliados consiguieron unos 83 asientos en el Senado. Se quedaron solo a 2 de alcanzar la mayoría calificada, con la que con ello puede venir que pueden pasar reformas o cambios en la Constitución, cosa que al público inversionista mundial pues no le gusta o le genera pues cierta duda o incertidumbre, porque ya han dejado en claro que buscan hacer cambios importantes en organismos como el INE, que es el que busca gestionar de forma autónoma pues los procesos electorales, ¿no? Entonces pues bueno, empiezan a haber muchas dudas, miedos y demás cosas. Pero bueno, hasta aquí voy a hablar de este tema de las elecciones. No sabemos qué vaya a pasar, eso es mera especulación y ese no es el objetivo de este podcast. Este no es un podcast político y lo repito, no me gusta este tema. Pero es importante que entiendas un poco de este concepto, porque en México se está confirmando cada vez un poco más un movimiento autoritario, en donde cada vez más la toma de decisiones se empieza a concentrar en un grupo cada vez más reducido de personas. Y no es cosa de México, que es el ejemplo reciente pues más sonado pues por todo el tema de las elecciones. Es una tendencia que yo personalmente hablando empiezo a ver que cada vez toma más y más fuerza. El movimiento autoritario pues desde países como Corea del Norte o Afganistán, que sí son ejemplos mucho más radicales que México o que el promedio, pero también se puede identificar con el populismo de Latinoamérica, que es un ejemplo muy, pero muy claro de esto. Y ni hablemos de Medio Oriente, en países o lugares como Siria o Israel. En fin, yo soy de la idea que el radicalismo en estos tiempos no es necesario y tiene más contras que pros. Pero como te decía, mi objetivo no es debatir, sino compartirte mi punto de vista sobre cómo veo las cosas. El autoritarismo empieza a ganar fuerza a nivel mundial desde hace unos años. Y en México parece ser que se está confirmando esto con los últimos resultados electorales. ¿Quién es el ganador de todo esto? El pueblo no lo creo. No creo que lo sea, si te soy sincero. Por lo general, pues bajo estos regímenes autoritarios, pues la toma de decisiones, como te decía, está muy concentrada. Y siendo honestos, no se toma en cuenta, no se considera un beneficio masivo de largo plazo. Muchas veces se aprueban políticas y se realizan proyectos con un impacto de corto plazo, pero que a la larga lo único que traen es inflación, reducción en el crecimiento, reducción en la inversión extranjera, pilares que al final de cuentas son importantísimos para que una economía crezca, para que mejore su situación con el paso del tiempo y pues para que atraiga inversión extranjera. Viendo cómo se desemboca esta tendencia, para mí es imposible no pensar que el verdadero ganador de este juego o de de esta tendencia que cada vez se marca con más fuerza, para mí el verdadero ganador o ganadora es aquella moneda
descentralizada. Esa moneda que no depende en lo más mínimo de un gobierno, sea de izquierda o de derecha, porque todos cometen errores, porque todos son corruptos. Aquí no vamos a defender a capa y espada a una ideología política, porque repito, no me gusta ese tema. Cada vez toma más fuerza el populismo a nivel mundial. Venderle al pueblo ideas baratas sobre redistribución de la riqueza y la soberanía y que el pueblo es primero. La cosa es que la ejecución de esos planes, pues no es con proyectos de infraestructura ni proyectos que fomenten un aumento en la productividad de estas personas, sino que solamente acaban siendo regalos, becas o donativos. El problema es que ese dinero acaba siendo en la mayoría malgastado. La mayoría de las veces es así. Y como te decía, no genera impacto real en el largo plazo. Y a cambio, lo que sí genera es una inflación lastimosa, que a quien más les afecta, curiosamente, es a quienes estuvieron recibiendo esos beneficios en el corto plazo. Recuerda, la inflación pues es básicamente el impuesto para las clases sociales, pues con el debido respeto, más jodidas. Es a quienes más les afecta. Pero a mí qué me importa eso, que mis beneficios de corto plazo dejen ciertas heridas de largo plazo. A mí como presidente, ¿qué me importa? Ya que lleguen esos efectos negativos, ya habrá otro presidente gestionando y cualquier cosa, la culpa es del nuevo, no es mía. Personalmente veo un futuro brillante para Bitcoin como alternativa a no depender en su totalidad de este ecosistema, que como te decía, está tomando una tendencia que no considero favorecedora. Y me puedo equivocar, ojalá así sea de hecho, pero lo estoy diciendo de la forma más objetiva posible, pues con toda la información que veo por ahí. Bitcoin no solo sirve para especular con su precio, que si bien puede ser rentable, no es para lo único que te sirve. Recuerda que Bitcoin es un verdadero refugio al sistema, a los bancos, al mal manejo del gobierno que suelen operar en déficit, o sea que gastan más de lo que ganan, y para pagar eso se endeudan, y acaban imprimiendo más billetes para pagar esa deuda. Y esa creación de dinero de la nada, lo que hace es quitarte poder adquisitivo. Así es que tus ahorros valgan menos. Y así funciona esto en forma de loop que se repite. Por eso Bitcoin es un refugio a todo esto, que así es como se viene manejando pues prácticamente en la historia reciente. Y por historia reciente me refiero a ya buenas décadas. La única moneda con una constante, con una inflación que está en constante disminución y que eventualmente esa inflación de hecho va a ser de cero. La única moneda que tiene un tope, un techo o una oferta máxima topada a 21 millones de bitcoins, que nunca van a existir más de eso y se va a llegar al año 2140. Es un verdadero refugio ante la oferta monetaria de fiat que con el paso de los años no deja de crecer sin más. Cada vez hay más PG coins, dólares, centavos, como le quieras llamar a los pesos mexicanos también. Por eso yo creo que todos deberían tener aunque sea un poco de Bitcoin. Todos, no es broma. Y más allá de la especulación, como te lo digo. Y por ello, también, pues creo que aunque Bitcoin suba mucho, si quieres vender y realizar ganancias se vale, estás en tu derecho, pero nunca te recomendaría vender todo. Siempre creo que es buena idea tener algo de Bitcoin en tu wallet, pues por cualquier cosa que pueda llegar a suceder o que se pueda llegar a desembocar. Pero bueno, era lo que te quería platicar, mi estimada y estimado. Espero que este episodio pues, te haya gustado, te haya servido a nutrir o a entender otro punto de vista. Porque personalmente hablando, sí creo que el verdadero ganador de este tipo de resultados electorales es esta moneda incontrolable por aquellos que ganan esas elecciones. Cuídate mucho, síguenos en Spotify, activa la campanita para que te avise cuando haya nuevos episodios. Y sin nada más que agregar, nos escuchamos en un próximo episodio de Entorno Blockchain Podcast. Cuídate mucho.